vámonos con José Tinoco, especialista en religiones. José, gracias por tu tiempo. ¿Alguna sorpresa, algo que decir sobre esto? Muy buenas tardes, pues, que estás con nosotros aquí en La Razón. Hola, ¿cómo estás, Javier? Pues un gusto saludar nuevamente a tu auditorio. Apenas hace unas horas estábamos platicando y mira, ha salido ya el humo blanco que señalabas tú, que más o menos en qué tiempo, un tiempo pues bastante interesante, no lo llamaremos récord, pero sí un tiempo que prefigura justamente un trabajo en el cual hicieron la evaluación los cardenales para plantear por dónde va la línea. Entonces, sí es sorpresa en ese sentido porque, como señalábamos, la parte de pues interesante, las temáticas y la idea de los favoritos, pues no figuraba entre los momios de quienes estaban ya apostando ese punto. Simplemente fue una cuestión que marcó una línea política, porque es alguien que se puede posicionar frente a Trump, pero también con relación al tipo de papado que está planteando, de dónde viene este nuevo papa y cuáles son los antecedentes del mismo. Ahora te pregunto, estamos todos en un momento tratando, ¿no? Diría yo, José, de saber quién es, desmenuzar. Con la información que se tiene, estadounidense de Chicago, con mamá española, mucho tiempo en Perú, relativamente cercano al Papa Bergoglio. ¿Qué vislumbras? Y además, ¿sabes qué? Ayer tú nos decías, que insistías mucho en el tema de la edad, tiene 69 años. También, alguien que todavía puede moverse justamente, que puede avanzar, que ese es el punto que creo que es interesante con él y que, como bien señalas, pues como no estaba entre la lista grande, sino fue apareciendo a lo largo de las últimas horas, pues empieza uno a revisar sus postulados, planteamientos, pues es la nueva evangelización. Finalmente, ese es el punto fundamental que tenemos con este nuevo papado. Alguien que se ha enfocado en la evangelización, en formar a los obispos, entonces alguien que se ha ido a las comunidades, como en este caso en Perú, alguien que puede y sabe hacer obra desde abajo, no solamente desde la teología o desde la curia, sino alguien que está en la tierra, a pie en tierra, trabajando por su comunidad. Entonces va a ser un punto interesante que se plantea con este nuevo papado. Yo creo que no solo es lo que ha hecho como antecedente, sino también de dónde viene, su formación agustina. Ese elemento también es un punto interesante que recupera la idea de las órdenes religiosas, pero también la tradición de la pobreza y la obediencia. Oye, y también se cae esta idea, José, de que te acuerdas que decían, si el Papa fue americano, del continente americano, tiene que ser de otro continente, y aquí todo quedó en el continente como fuera. Y algo que me llamó la atención, vete a saber qué estará pasando, no hubo una sola referencia a su país. No hubo una referencia, finalmente es una posición política en ese sentido. O sea, es alguien que es del país de Estados Unidos, como planteaba Trump, pero no es de sus favoritos, sus allegados, de una línea más conservadora. Entonces es un juego, es una estrategia política, es un juego de ajedrez que han hecho de plantear a alguien sí cercano, pero no que se puede doblegar tan fácilmente. No es alguien lejano con el que se pueda pelear como hubiera podido ser alguien asiático o alguien africano, pero sí es alguien con la perspectiva de, finalmente, ayer platicábamos con relación a dónde puede crecer más la Iglesia Católica, que en este sentido lo que están apostando es, sí por la evangelización, pero mantener, recuperar, sostener la Iglesia más fuerte en el sentido numérico. Sí. Latinoamérica es uno de los campos más fuertes para la Iglesia Católica, entonces vamos a evangelizar, pero sin descuidar lo que ya tenemos. Oye, además algo que también es importante es que de alguna manera, José, no sé, a lo mejor es mucha especulación, tuvimos ya un papa argentino, ahora tenemos un papa indirectamente peruano,
Y toda esta zona es una zona de indígenas, es una zona con una tradición riquísima que él conoce bien y que, pues yo diría, de las cosas más interesantes es que al primer lugar al que él quisiera ir con una referencia tan clara a su país, que por cierto no la hizo tan directamente el Papa Francisco, una referencia tan directa a Perú, pues uno imagina que de los primeros viajes que hará será Perú, y eso será también como fiesta, jolgorio para el catolicismo, ¿no? Claro, porque también tiene que ver con esta parte, con esta política que está siguiendo Trump contra los migrantes, contra la gente que no considera que son tan estadounidenses como él se supone, y entonces pues es un señalamiento y es muy muy posible, si no es que prácticamente ya un hecho, que vaya a ir a Perú próximamente, porque es mantener ese mensaje de unidad latinoamericana, de unidad de creencia, pero también posicionamiento político. Entonces es un papado muy interesante, no figuraba como tal entre los momios, pero plantea ese punto y me atrevería a señalar entre los papados que ha habido con el nombre de León y también de los agustinos, pero con el nombre de León ha sido muy interesante porque si te vas al primer papa que se llamó León y al último que se llamó León, los dos les tocó enfrentar a aspectos muy interesantes políticamente. El primero le tocó enfrentar a Atila. Imagínate nada más cómo controlar a ese personaje. Y León XIII pues, le tocó enfrentar ante la situación de el surgimiento del socialismo y los sindicatos. Entonces, son dos figuras, dos momentos históricos que hace también referencia con su nombre. Entonces, todo está muy bien calculado ahí políticamente dentro de ellos. Es decir, ya están mandando señales de cuál va a ser la lógica de trabajo. Entonces, no solo son los viajes, sino también es hacia dónde movilizan su forma de pensar y de actuar como entidad política. Oye, y un hombre que se ha distinguido por lo pastoral, estando en la zona en la que estaba en Perú, pues eso hacía cada domingo, ¿no? O todos los días. Así es, igual que Francisco, que también asistía a las comunidades, o sea, claro. Finalmente es algo que, bueno, vamos a llamarlo así, es algo loable que se reconoce por parte de los cardenales, que reconocen que su esencia no está en el Vaticano en sí como palacio, sino está en la comunidad que está creyendo en su iglesia, en su doctrina, allá en la sierra, en el cerro, en el lodazal, en el charco, claro. En la milpa. Esa es la comunidad que tienen que trabajar. Entonces, no es halagando a los políticos, es trabajando por las necesidades de su pueblo. Es un punto muy interesante que veo. Te mando un gran saludo, José. Gracias por tu participación. Muchos saludos, José Tinoco. Hasta luego, Javier. Ándale. Gracias, gracias. Bueno.